tardes, querido público. ¿Alguna vez han pensado de dónde viene la administración? Apuesto a que sí. Pero lo contrario a lo que muchos pudieran pensar, esta no fue creada por un solo hombre, sino por muchos hace muchas eras. En el inicio de los tiempos, en el periodo primitivo debían organizarse con la comida, ya que era difícil conseguirla porque debían cazarla. En el periodo agrícola se formaron los roles, cada quien tenía su función. Años más tarde, en la antigüedad grecolatina, surge el cristianismo, así como también la creación de ejércitos romanos estructurados, donde existía el comandante y sus subordinados. Durante esos tiempos se empezaba a utilizar la esclavitud como método de control. En el periodo feudal comenzaban a usarse mucho más la jerarquía y los pequeños talleres. Dentro de estos talleres comenzó algo que nosotros en la actualidad seguimos utilizando mucho, que son las jornadas laborales. La diferencia es que en esos años no solo se trabajaban 8 horas, sino hasta 12 y con un salario muy bajo. En esta época también se empezó a usar el trueque, que es el intercambio de bienes, y también se usaba mucho la esclavitud. Había momentos en los que inclusive se hacían intercambios de esclavos o sirvientes. Además de todas estas aportaciones ya mencionadas, también hubo grandes imperios que tuvieron gran influencia en lo que es la administración. Su gran inicio como imperio fue gracias al comercio, que en gran parte se realizaba en el río Nilo, ya que este se utilizaba como carretera y cuando bajaba el nivel del agua daban grandes cosechas gracias al tipo de tierra. Para levantar estas cosechas se necesitaba de gente, y ahí fue cuando surgió la especialización del trabajo, donde se repartían los deberes y esos grupos de personas eran los únicos encargados de cumplir esas tareas. Y para una mejor organización crearon la pirámide social, que está conformada por el más poderoso, que es el faraón, y se encuentra en la punta. Seguido de él van sacerdotes, luego escritores y después los comerciantes, hasta llegar a los campesinos y por último hacia los esclavos. Así como Egipto se especializó en dar trabajo a cada uno de sus habitantes haciendo crecer su comercio, también lo hizo China, con la construcción de la muralla más grande del mundo creada bajo el mandato del emperador. Así, con la ayuda de la larga longitud de la muralla, los ciudadanos la usaban como carretera para llevar productos de un lugar a otro, además de que crearon la brújula para ayudarse a ubicarse. Otra gran invención que hizo fue la ruta de la seda, así como el nombre lo indica, es la comercialización de la seda. Por otro lado, en Grecia, su comercio no era tan importante para ellos. Tenían otras cosas por las cuales preocuparse y esta razón era su gobierno. Al ser un imperio centralizado tenían que buscar la manera en que sus ciudadanos mantuvieran el control. Pero la mayoría quería saber en qué estaban sus gobernantes, así que para que todos estuvieran felices crearon la democracia, que es el derecho del pueblo a elegir y controlar a sus gobernantes. Por otra parte, ya que mencionamos que Grecia era una nación centralizada, con el paso del tiempo y con el cambio de gobernantes, se hizo una organización descentralizada. A un lado de Grecia se localizaba el Imperio Romano, donde ellos querían ganar aquel territorio. Mientras eso sucedía, los gobernantes crearon un senado que era una de las grandes instituciones del gobierno de la antigua Roma, que era compuesto por más de 300 hombres que se encargaban de ratificar las leyes votadas por los comicios y además aconsejaban a los magistrados, y así también dejaron de ser una monarquía y se convirtieron en república. Al ser una república, los senadores crearon leyes para una mejor ordenación del pueblo, que fueron llamadas normas, que ayudaban a un mejor tratado entre las personas. Se trató de un proceso que implicó muchos cambios tecnológicos, financieros y comerciales, pero sobre todo humanos. Pues no solo se trató de un proceso de transformación en la mecanización, sino también cambios importantes en las relaciones laborales y la manera de emplear la fuerza humana en estas. Con el gran avance que fue logrando la mecanización de la industria, también llegó el avance en los transportes, ya que necesitaban maneras más rápidas para transportar los productos. Un punto importante en la revolución industrial fue la división de trabajo, que consistía en la fragmentación de la actividad productiva en tareas más elementales, así como su reparto entre diferentes personas. Smith ha sido considerado como el padre del liberalismo económico. La principal cuestión que le inquietó durante sus disertaciones era el origen de la riqueza, estando ubicado en el contexto de la revolución industrial, en la época en la que Inglaterra aumentó considerablemente la producción de distintos bienes. Consideró que principalmente son dos los factores que tienen influencia: el mercado y la productividad. Frederick Taylor era considerado como el padre de la administración, donde su teoría era científica y su enfoque estaba en la productividad. Taylor se centraba en la búsqueda del perfil para el puesto de trabajo y también en la cooperación del personal administrativo como la del personal productivo. Sus puntos son: 1. Planificar el trabajo. 2. Selección científica personal. 3. Cooperación entre directivos y personal. Y 4. División del trabajo. Por otro lado, Henry Fayol tenía su teoría clásica,
donde su enfoque estaba en el área gerencial, es decir, de los directivos hacia abajo. Sus puntos para llevar a cabo su teoría son 14. División del trabajo, autoridad, disciplina, unidad de comando, unidad de dirección, subordinación del interés individual, remuneración, centralización, cadena escalonada, orden, acción, estabilidad de la contratación del personal, iniciativa y espíritu de cuerpo. Elton Mayo fue quien unió las teorías de Frederick Taylor y Henry Fayol para así poder tener un enfoque general, donde se tomaba en cuenta el aspecto moral, el social y el psicológico de los trabajadores.